simplemente un libro, el libro de los libros, una historia de fantasía. Muchos son los adjetivos que se le ha dado a este libro, que más allá del transcurso de los tiempos siempre ha causado gran discusión, gran controversia en este mundo. Para nosotros, la Biblia proviene del griego biblion o biblio, que significa libro o libros. En realidad es el diminutivo de una frase helénica muy utilizada en los comienzos, que era Biblia taegia, que eran los libros por excelencia. Este concepto de biblios es un concepto muy usual, no solamente atribuido a la Biblia. De hecho, una biblioteca, un conjunto de libros, nosotros lo tenemos ya incorporado hasta dentro del sistema educativo de la República Argentina. Cada escuela tiene su propia biblios o biblioteca. Ahora, una de las particularidades de este libro, simplemente un libro, o esta historia de fantasía para muchos, o para los cristianos el libro de los libros, es que una de las pautas que se suele dar no se cumple: la importancia del título. Un escritor escribe una novela y busca un título que sea atractivo, atrapante, un título que lo lleve a las personas a tener el deseo, la necesidad, la curiosidad de comprarla. Sin embargo, nosotros tenemos en la Biblia un conjunto de 66 libros, ¿sí? Decíamos que proviene o es el diminutivo de una frase helénica, Biblia taegia, que son los libros por excelencia, y precisamente eso es para el cristiano. Más allá que de los libros por excelencia, es la palabra de Dios. En el transcurso de los tiempos, la Biblia para el cristiano se ha ido transformando en un elemento decorativo. Hoy hay Biblias para la cartera de la dama, Biblias de colores distintos que pueden hacer juego en la ropa. Hay Biblias grandes, pequeñas, letras grandes, ultra finas, etcétera, etcétera. Y lo que es más triste, Biblias para el joven, Biblias para el adulto, Biblias para pastores, Biblias de estudio, Biblias, que van adornando a lo que es importante y que tristemente vamos descuidando y dejando de lado, porque la importancia no es ni el título, ni la forma, ni el color, sino precisamente lo que la misma contiene. En el transcurso de los tiempos ha ido avanzando la tecnología y demás. Y dentro de todos los recursos no solamente están los recursos de algunos libros que pueden ayudarnos a comprender y ampliar el conocimiento de la Biblia, sino también hay recursos de carácter informáticos, donde nosotros, con el simple hecho de colocar una palabra, aparece delante nuestro un amplio panorama de comparaciones, de conceptos y demás, que, fascinando a nuestra mente, a veces en su aplicación apocan y enfrían nuestros corazones. Precisamente una de las preguntas en la actualidad de los jóvenes es: ¿qué libro se recomienda leer? La respuesta sería simple, la siguiente, y no es una pregunta, una respuesta de cassette o una respuesta para aparentar espiritualidad. Lo importante hoy por hoy es volver al libro de los libros. La respuesta es hoy volver a tomar entre nuestras manos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con esta gran revolución tecnológica que vivimos en los tiempos, comenzamos a ver tristemente que los ministerios comienzan, como se dice comúnmente, a copar la parada. Los ministerios comienzan a tener una importancia relevante, mucho más allá de la palabra de Dios. Y nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que jóvenes que tienen una tremenda capacidad para el estudio, para la exposición y el desarrollo de distintos ministerios o actividades, se ven absorbidos en actividades paraeclesiásticas que, por sobre todas las cosas, buscan y logran alcanzar el disfrute de los jóvenes, adultos, de todos los creyentes, pero actividades o ministerios en los cuales nos olvidamos o se olvidan de lo más importante, que es precisamente la palabra de Dios.
Otra de las preguntas comunes es ¿qué técnica puedo utilizar para leer la Biblia? Lo importante no es la técnica, lo importante no es la diagramación de cómo leer la Biblia en un año, en un mes, en 2 años o en la cantidad del tiempo que sea, sino todo pasa fundamentalmente del por qué leo la Biblia. Y esto nace precisamente de un sentir íntimo del corazón, el por qué. Nosotros como argentinos tenemos un sentir común y cuando juega nuestra selección hay algo que nos mueve a veces a levantarnos temprano, ya sea un mundial de rugby, como está sucediendo en la actualidad, un mundial de fútbol o de lo que sea. No importa la hora, no importa el tiempo, no importa la actividad que vamos a realizar después, simplemente hay algo que nos mueve y eso que nos mueve se lo llama pasión. Precisamente el por qué leer la Biblia es precisamente la consecuencia de mi pasión. A lo que yo le dedico más tiempo es a lo que está o en lo que yo he colocado precisamente mi pasión o lo que he priorizado dentro de mis actividades. Ahora bien, qué importante sería que nosotros tuviésemos presente cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que nos mueve, el simple conocimiento o el hecho de tomar la escritura y poder comprender que lo que estoy leyendo no es ni más ni menos que mi propia historia. Aunque mi nombre no esté escrito en la palabra de Dios, sí habla de mi historia, es decir, cómo Dios se ha encargado a través de los tiempos de ordenar distintas situaciones o circunstancias, dejándolas o permitiendo que se condensen en un libro al cual le llamamos la Biblia o la biblioteca de Dios, para que nosotros de allí tomemos ejemplo, conocimiento y también para que podamos conocer, como decía el apóstol Pablo, nosotros quien hoy vemos oscuramente como tras de un espejo, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora ese conocimiento debe ser el fruto precisamente de la pasión. Si no estamos como el joven rico cuando se acerca al Señor Jesucristo le dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer? El Señor Jesucristo le habla de los mandamientos, le habla de la ley. ¿Y qué le dice? Todo esto lo he conocido desde mi juventud. Lo que el Señor Jesús le plantea, el conocimiento no alcanza, el conocimiento no sirve, porque precisamente el conocimiento es la acumulación de conceptos. Lo que el cristiano debe procurar es sabiduría, teniendo en cuenta lo que escribía el sabio Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y por eso también mismo escribía en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, cuando te acerques a la casa de Dios, no te acerques para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate más para oír que para ofrecer ese sacrificio. De hecho, en el Nuevo Testamento, Santiago retoma esta idea, este concepto de lo que Dios desea y anhela de cada uno de nosotros. No ser tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y ahí precisamente está esta contradicción que hay tristemente en el cristiano de la actualidad, que no tiene en cuenta, no le da el valor real que tienen las Escrituras, porque decía el profeta que su palabra no vuelve a él vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviado. Y esto no es simplemente como a veces lo tomamos en función de la predicación del Evangelio. Esto está en relación a vos, en relación a mí, a tu responsabilidad, mi responsabilidad, tus prioridades, mis prioridades. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que Dios permite que nosotros conozcamos es para renovarnos, transformarnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, como escribía Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Y si nosotros no dejamos que su palabra haga la obra en cada uno de nosotros, su palabra no va a volver a ir vacía. Pero el tema está en que no va a volver vacía, sino que va a ser la obra para la cual ha sido enviada. Es decir, bendición o juicio. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, la misma comienza a volver hacia Él, incitando o instando a una bendición constante en cada una de nuestras vidas. Mientras si nosotros somos oidores olvidadizos, la misma va a volver contra nosotros en juicio por haber sabido lo que Dios desea para cada uno de nosotros y nosotros no haberlo hecho. Es cierto que el consejo del apóstol Pedro es, antes de todas estas cosas, de todo lo que es una prioridad en tu vida que está ocupando el lugar de Dios, antes de todo esto debemos poner nosotros el deseo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia sería crecer en la práctica de lo que nosotros ya conocemos y
ampliar nuestro conocimiento, sabiendo que precisamente eso nos va a mover a nosotros a tener un deseo mayor aún de ejercitarnos en la gracia. No en vano el mismo apóstol Pablo, cuando hablaba de la vestimenta del soldado cristiano, coloca como la frutilla de la torta, como el último detalle, tomar la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el mismo apóstol Pablo le escribía a Timoteo diciendo que debía procurar con diligencia presentarse como un obrero aprobado, pero por sobre todas las cosas vuelve nuevamente a poner la frutillita de la torta, diciendo y que usa bien la palabra de verdad. Ahora bien, si las técnicas, no hay ninguna técnica, no hay ninguna forma de leer la Biblia que sea la correcta o la ideal, ¿cómo leo la Biblia? A ver, tenemos que tener tenemos que diferenciar claramente la importancia de leer o el concepto bíblico de escudriñar. Son dos cosas absolutamente distintas. Leemos el diario, leemos una revista, leemos un cartel en la calle. La orden de Dios para vos y para mí es precisamente que nosotros escudriñemos las Escrituras. Y tenemos el claro ejemplo de los hermanos en Berea, cuando dice que con diligencia recibían la palabra de Dios. Pero no solamente la recibían, sino que indagaban, escudriñaban a ver si todas estas cosas eran así como se les había dicho. La forma muy simple o el consejo quizás es en función del tiempo. Pensa esto, ¿cuál es el concepto de lo que yo le doy a Dios? Lo más cercano es el concepto de ofrenda. La ofrenda, como todos sabemos, aunque no es el tema, algunos lo interpretan única y exclusivamente como el diezmo. El apóstol Pablo lo amplía, es precisamente como haya sido prosperado en tu espíritu. Pero bien, no solamente la ofrenda es dinero, sino que también es tiempo. Y tiempo es quizá lo más valioso que tiene el ser humano, lo que valora más. Ahora bien, si yo relaciono este concepto de ofrenda, de diezmo y tiempo dedicado a la lectura, yo me pregunto lo siguiente, que de hecho me lo he preguntado. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que yo debiera de leer las Escrituras? A ver, si la ofrenda es más que el diezmo, ¿qué quiere decir? Que yo mínimo 2 horas 40 tendría que estar leyendo y escudriñando las Escrituras. La realidad en mi vida es al menos que eso es algo muy complicado de hacer, muy difícil, la mente se dispersa, etcétera, etcétera. Pero sí, el consejo es nunca menos de 30 minutos de real estudio de la palabra de Dios. Y para esto hay algunas técnicas hermenéuticas, pero fundamentalmente vamos a empezar por lo básico. Hay 3 cosas que vos y yo necesitamos sí o sí tener. Lo primero, una Biblia. Lo segundo, un cuaderno, algo que podés encontrar en tu casa, esté usado o no, que tenga hojitas en blanco, y un bolígrafo. Con estas 3 herramientas vos ya tenés todo lo que necesitas para comenzar. El resto, como decía una profesora de historia que yo tenía, es disposición, sentarse en una silla y comenzar a estudiar, no a leer, comenzar a estudiar, sabiendo que en el estudio de la palabra de Dios yo voy a alcanzar el conocimiento de lo que Dios quiere para mí, y en la práctica va a obrar en mí un ejercicio constante de entregar mi vida, como escribía Pablo a los romanos en el capítulo 2, en forma cotidiana, y de esa manera me va a ser revelada a mí la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. En síntesis, toma el consejo de la epístola de Santiago cuando dice en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué razón? Porque si no lo haces y yo no lo hago, te engañás y me engaño a mí mismo. Pero dice, fíjate en el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haces. En síntesis, el consejo es abrazar las Escrituras, dejar que las Escrituras te abracen a vos. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.